Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana 6 de Educación Cívica. El tema a desarrollar el día de hoy es el divorcio. Para ello vamos a recordar los conceptos anteriores que hemos desarrollado la clase pasada sobre el matrimonio, y decíamos que el primer paso para casarse, o el primer paso para divorciarse, es el estar casado. Alguien que no se ha casado no se puede divorciar. Hoy vamos a ver algunas cosas, vamos a analizar algunos detalles de cómo puede darse este caso. ¿Ok? Espero que estén prestando atención. Asimismo, también hacerles recordar, jóvenes, que por favor quédense en casa, no incumplan las normas, estamos en un estado de emergencia, hay que demostrar nuestro civismo, hay que ordenarnos bien, mantener las previsiones del caso para que la situación no empeore más de lo que está pasando. Mientras tanto, el complejo Ingeniería les brinda a ustedes todas las facilidades para que su preparación esté acorde al nivel que ustedes se merecen. Previo a ello, vamos a dar inicio entonces a nuestra clasecita del día de hoy, el divorcio. Te propongo separarnos porque no nos comprendemos. Tú y yo somos distintos, no hay razón para querernos, decía un viejo guainito que se entonaba aquí en el Valle del Mantaro. Pero vamos a ver qué es el divorcio. Marco referencial sobre el divorcio. Divorcio, disolución a efectos civiles del matrimonio. O sea, tiene que haber aspecto legal que determine la disolución del matrimonio. ¿Ok? También puede establecerse una separación canónica, pero esto hay que verlo un poco más allá de las normas religiosas, porque de acuerdo a los sacramentos el matrimonio es una unión indivisible que no puede ser anulada por el hombre, pero bueno, vivimos en una sociedad en la que puede, puede darse esa situación. No sé, no tendremos que preguntarle al profesor de religión a ver qué nos dice él. Pero en el aspecto civil sí, es la anulación de un matrimonio civil y eso es factible, ¿no? Lastimosamente vivimos, vuelvo a reiterar, en una sociedad en la que los matrimonios se están disolviendo muy rápido, bajo conceptos, a mi modesto entender, equivocados de que no serás ni la primera ni la única mujer separada, o que tus hijos no serán ni los primeros ni los únicos separados, que crezcan sin padres. Y bajo ese consuelo, a mi criterio tonto, discúlpenme por favor, muchas parejas están dándole la facilidad de disolución al divorcio más rápida. Los compromisos se están rompiendo, ya no hay ese compromiso en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. No hay el amor a prueba de balas. Y la prueba de ello son las grandes e incontables demandas de divorcio que llegan al Poder Judicial todos los días. Bueno, ahora en este estado de emergencia me imagino que ya no, pero no, estarán aprendiendo a convivir bien, ¿no? Estarán llevándose bien, no les queda de otra. O también será otra situación. Pero bueno, la mayor parte de las causas del divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo. O sea, el hecho de que papá o mamá trabajen lejos y esto condicione a que se tenga que dar un tipo de distanciamiento hace que la demanda de divorcio sea cada vez más frecuente. El ya no vivir en común, cese que ha de ser efectivo e interrumpido y cuyo cómputo se iniciará a partir de la sentencia de separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. El hecho de decir mi pareja se fue de casa y a hoy se puede ir a una comisaría y se presenta una demanda por abandono de hogar, y ya a partir de ahí se empieza a accionar eso y ya vienen otros efectos legales.
Cualquiera de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio o ambos de forma conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley. La demanda de divorcio también tiene que tener causales legales, no puedes demandar simple y llanamente porque se te ocurrió. ¿Ya? Entonces, se tiene que presentar eso. Además de la falta de convivencia y de las que sean causa de separación, la condena de un cónyuge por atentar contra la vida de los otros cónyuges también es una causal, hoy conocido como feminicidios, que se han incrementado de una manera descontrolada. La presentación de la demanda puede ser mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges, el procedimiento se convierte en contencioso. O sea, contencioso quiere decir que se hace un poco más difícil de solucionar. ¿Por qué? Porque cada uno va a poner sus propias condiciones, cada uno va a querer su propio manejo, su propio acuerdo, y esto va a generar cierta dificultad con los demás. No llegan a un acuerdo, no solucionan sus problemas. En cuanto a los efectos de la sentencia de divorcio, pueden concretarse en los siguientes. ¿Qué pasa cuando hay divorcio? ¿Qué sucede? 1. Queda disuelto el matrimonio. Los que eran cónyuges pasan a ser divorciados y pueden contraer nuevo matrimonio civil. Incluso pueden volver a contraer nuevo matrimonio entre sí. O sea, simple. El divorcio cesa, le pone fin, finaliza el matrimonio. Y con ello, los dos pueden volver a casarse si desean, o pueden volver a casarse entre sí. Hay el caso de parejas que se han separado y después de muchos años se han vuelto a unir y se han vuelto a casar. Así es que puede darse el caso, pero a veces el amor prevalece más sobre los otros sentimientos como el orgullo. 2. Queda disuelto el régimen económico del matrimonio. Cuando el matrimonio finaliza con el divorcio, ya no hay sociedad de gananciales, ya no hay obligaciones económicas entre cónyuges. Ojo, los hijos no tienen que verse afectados por el divorcio de los padres, económicamente hablando. Así es que queda disuelto el régimen económico del matrimonio, o sea, el régimen de sociedad de gananciales. Si tenían sociedad de gananciales y ambos compraron una casa estando casados, cuando termina de divorciarse, cuando la sentencia de divorcio sale y ya no hay vínculo matrimonial, entonces todos los bienes que compren los separados quedan para ellos, no entran a la sociedad conyugal. 3. La sentencia del divorcio no afectará a terceros de buena fe que han podido o pueden contratar con los cónyuges, sino a partir de la fecha de su inscripción en el registro civil, a partir de cuyo momento puede ser conocida por cualquiera. En este caso, pues la sentencia de divorcio no puede afectar situaciones de terceros, por ejemplo, contratos, acuerdos, préstamos, por ejemplo, ¿no? Y si yo me divorcio de mi linda esposa, eso no quiere decir de que me van a dejar de contratar en la empresa, ¿no? Pero profesor, y si la empresa pone como condición de que para poder contratarle usted tiene que estar casado, bueno, puedo estar casado, pero no me condiciona que nunca me divorcie, ¿no? O sea, no puede haber un contrato que diga usted debe estar casado y nunca divorciarse. ¿Te das cuenta? Por eso dice que no afecta a terceros de buena fe. ¿No recuerdan? Ya. Pero, ¿cómo se da este caso? ¿Cómo es que se puede producir el divorcio? El divorcio se produce por una razón muy simple, por la crisis matrimonial. Quiero que le prestes atención a estos pequeños detalles que vamos a dar, no vayan a estar pasando en casa. Y podemos darle alerta a tiempo y solucionar un problema que posteriormente pueda ser más grave. La crisis matrimonial es producto del desequilibrio en las relaciones entre cónyuges. O sea, ya no hay acuerdo entre cónyuges. Desequilibrio que a su vez es motivado por diversos factores. Vamos a ver. Cuando estos desequilibrios se traducen en escollos o dificultades insalvables, traen como consecuencia la disolución del vínculo matrimonial y la desintegración de la unidad familiar. ¿Okay? A ver, vamos a ver cuáles son. Las causas fundamentales para que una familia entre en crisis son: 1. Problemas económicos surgidos por la carencia de trabajo que no permiten satisfacer las necesidades de la
familia. La famosa frase de que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es cierto. Es muy cierto. ¿Por qué? Porque una de las principales crisis es esa. Ahora, y si vemos esta situación en la que estamos viviendo, podríamos afirmar que se puedan dar divorcios. Se podrían dar, pero ya serían pretextos, porque estamos viviendo una condición de emergencia sanitaria mundial. Esposos que no trabajan, no puede haber una esposa que le pida el divorcio porque no tienen que comer. ¿Te das cuenta? O sea, hay que mantener cierto grado de cuidado. Pero cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, es cierto, porque de amor no van a vivir tus hijos. De amor no los vas a vestir ni los vas a alimentar. Necesitan comida, necesitan ropa, necesitan atención. Todo eso solo se cubre con economía. 2. Incumplimiento de los deberes matrimoniales. Cuando papá y mamá se casan, ellos se comprometen a cumplir ciertos deberes matrimoniales, ciertas cosas que deben hacer, pero cuando uno de ellos no cumple, el otro tiene derecho a reclamar. Y si al reclamar, pero obvio hay que conversarlo, hay que dialogarlo, y reclamar no es protestar, y reclamar no es violentar. El otro, a pesar de los reclamos de uno, no cumpla, entonces se pueden generar problemas sociales y problemas familiares graves. Por ejemplo, deberes matrimoniales como la asistencia, el compromiso de pareja, ayudarse mutuamente, no solamente en el mantenimiento del hogar, sino también en la educación de los hijos. Pérdida de valores morales y sociales. Cuando uno de los cónyuges o los dos empiezan a perder valores morales y sociales, también la familia entra en crisis. Ejemplo, profesor, en el caso de algunos varones que tienden a beber todos los fines de semana sobre pretexto de que para eso se rompen el lomo de lunes a viernes. Si papá empieza a llegar ebrio todos los fines de semana después de su partido de veteranos, entonces estamos frente a una pérdida de valores morales importantes. ¿Por qué? Porque ya no hay el compromiso. Y valores sociales de conductas inadecuadas producto del alcohol. Recuerda, el alcohol es uno de los principales motivos de varias crisis matrimoniales. Esposos que llegan ebrios, esposas que reclaman la actitud del esposo, reacciones violentas, agresiones, insultos, violencia. Otro, falta de preparación para ser padres, madres y para formar una familia. En este caso se refiere a parejas jóvenes, adolescentes o jóvenes que todavía no tienen la capacidad de formar un hogar, no tienen la capacidad de formar una familia y no están preparados ni física ni psicológicamente para hacerlo. Por lo tanto, va a haber crisis matrimonial. La señorita de 17 años va a ser madre a los 17, va a querer vivir su adolescencia y va a abandonar al niño. El papá igual, entonces vamos a tener problemas de crisis matrimonial. La incomunicación y la falta de diálogo en la pareja. Cuando la pareja empieza a perder la comunicación, el diálogo entre ellos, cuando dejan de conversar, cuando no comparten sus ideas, hay crisis matrimonial. Así es que hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas cosas, muchachos, y podemos identificarlos en casa. ¿Cómo se disuelve el matrimonio? Hay dos formas de disolución del matrimonio. La forma natural y la forma legal. A ver, vamos primero con la forma natural. El matrimonio se disuelve de forma natural cuando uno de los cónyuges muere. La muerte del cónyuge como causal de disolución del matrimonio. La muerte de uno de los cónyuges genera la disolución absoluta del vínculo conyugal. Producido el fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro queda libre en la condición de soltero, desligado matrimonialmente del consorte y puede, por tanto, contraer matrimonio con otra persona.
sea, eso sucede cuando uno de los dos muere. Pero más que soltero, en realidad el estado civil que se registra es el de viudo o viuda. ¿Estamos de acuerdo? El varón no tendrá ningún problema si desea contraer nuevo matrimonio, por razones de carácter biológico y legal. Puede casarse por segunda vez, cumpliendo previamente los requisitos que la ley establece. El varón no, pues biológicamente hablando, pues ¿qué consecuencias le puede traer que la esposa se muera? Nada. ¿Entiendes? ¿No? O sea, el varón, ni bien la esposa muere, no necesita esperar ni 2 días, ni 10 días, ni 100. Claro que la familia de la esposa serán pues, los que lo vean mal o odien, etcétera, pero no pueden impedir un nuevo matrimonio. O sea, en el caso de él, no lo pueden impedir. Pero ¿y qué sucede en el caso de ella? En cuanto a la mujer viuda, la situación es distinta. Esta debe respetar el llamado plazo de viudez, porque la mujer no puede contraer matrimonio sino después de cumplido el plazo de 300 días a partir del fallecimiento del marido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243, inciso 3 del Código Civil. En otras palabras, el varón no tiene problemas para volver a casarse. La mujer sí. La mujer tiene que esperar 300 días para volver a contraer matrimonio. 300 días, casi un año, profesor. Casi un año. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Puede ser que el difunto haya dejado embarazada a la viuda. Qué sé yo, no puede haber muerto. ¿Por qué? Porque tuvieron un acto sexual en el que le dio un paro cardíaco y murió, pero la puede dejar embarazada, sí. Tienen una vida sexual activa, por lo tanto la probabilidad de que esté embarazada. Y por eso se exige los 300 días de viudez. La mujer tiene que guardarle luto. Ahora, ya depende de ciertas sociedades y de normas morales y sociales en las que la mujer puede guardar luto todo el tiempo que ella quiera. Mujeres que después de viudas deciden quedarse así y no contraer matrimonio con él. Mujeres que deciden no volver a casarse. Pero también existen otras que sí, pues no, inclusive, pues, profesor, ¿y esto es obligatorio los 300 días? Bueno, si la mujer se hace un examen médico completo y en el que avale que en realidad no está en estado de gravidez o gestación, o sea que está embarazada y tiene deseos de casarse, puede casarse después de 4 meses o de 3 meses al fallecimiento de la pareja. O sea, sí puede, en realidad sí, también se puede, hay cierta condición que se pueda. Pero volvemos a lo mismo, es una cuestión moral, pues, muchachos. Pero ahora ustedes dirán, las chicas dirán, pero profesor, eso suena machista. Mira, el varón se divorcia y se puede casar, en cambio nosotras, las chicas, nos divorciamos y tenemos que guardarle luto. Lo correcto sería que sea cuestión de criterios, muchachos. Cuestión de criterios en los que este muñecazo no va a entrar en debate. Normas morales. Normas morales. ¿Estás de acuerdo? Ya está, listo. Esta prohibición tiene la finalidad de evitar la confusión de la paternidad, de que la viuda pueda quedar embarazada por tercera persona distinta del marido. También puede ser una forma de prevención para el varón al nuevo esposo, ¿no? Imagínate, te casas y tu esposa, la viuda, estaba embarazada. Y tú vas a reconocer, porque también suceden un poquito de casos de la vida real, mujer, o de decisiones, o lo que callamos las mujeres, o de lo que dice el dicho, o la Rosa de Guadalupe, y tantos programas que tienen objetivo desvelar estos problemas sociales, niños que nacen en cunas a las que no pertenecen, padres que reconocen hijos que no son suyos. Y bueno, ¿no? Algunos tienen su apreciación sobre estos programas en los que en realidad pues se trata de defender estos problemas, todo bajo la bendición de una virgen, ¿no? Y hay otros que no. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es cuestión de criterios. Y luego viene ya la forma legal de la disolución.
La forma legal ya es el divorcio como causal de disolución del matrimonio. El divorcio es la ruptura de un matrimonio válido en vida de los esposos, decretada por autoridad competente y fundada en algunas de las causas expresamente establecidas por la ley. Pero esta es una causa legal admitida y regulada por el derecho, cuyos hechos determinantes deben acreditarse en un proceso judicial especial, luego del cual el juez debe declararlo expresamente. No es pues una causa natural como la muerte. De acuerdo con nuestro derecho, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Te puedes volver a casar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Concepto de divorcio. Los diferentes conceptos de divorcio expresados por los más notables tratadistas definen en términos siguientes. Para el doctor Aníbal Corbeto Vargas, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial fundada en cualquiera de las causales previstas tácitamente por el ordenamiento jurídico. O sea, solo te puedes casar de acuerdo a lo que el ordenamiento jurídico dice, nada más. Para que surta efectos debe ser declarado expresamente por el órgano jurisdiccional competente, o sea, que tenga que estar declarado por un juez, órgano jurisdiccional competente, previo proceso iniciado por uno de los cónyuges. Ahí le completaríamos, o por los dos cónyuges, no hay problema, ¿ok? Puede ser por los dos, no hay ningún problema. El profesor mexicano Dr. Clemente Soto Álvarez dice, el divorcio es la ruptura del matrimonio válido en vida de los esposos, decretada por la autoridad competente y fundada en alguna de las causas establecidas por la ley. Creo yo, sin temor a equivocarme, que hablan casi lo mismo. Para nosotros, en el Perú, el divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial por causales preestablecidas por la ley, las mismas que ponen término a las relaciones, preestablecidas por la ley, que pone término a las relaciones de orden personal y patrimonial existentes entre los cónyuges. Cuando decimos de relaciones de orden personal y patrimonial, estamos hablando de la vida personal. Si se divorcian, el varón no tiene por qué estar preguntando a la mujer a dónde está yendo, con quién está saliendo y a dónde está. Y tampoco la mujer tiene el derecho de controlar los ingresos económicos del varón. ¿Por qué? Porque ya están divorciados. ¿Ok? Pero ¿qué dice nuestro Código Civil sobre el divorcio? Describiremos la parte pertinente del Código Civil que regula el divorcio. Ya, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio, eso lo tenemos claro, no hay problema por eso. Disuelve el vínculo matrimonial, lo disuelve. ¿Ok? Ya. Por el divorcio cesa la obligación alimentaria entre el marido y la mujer. O sea, una vez divorciados, el varón no tiene por qué velar por la protección alimentaria de la mujer. La mujer no tiene por qué velar por la protección alimentaria del varón. Se supone que ya están separados. En otras palabras, ella ya no le debe estar llevando el almuerzo al trabajo y él tampoco no le debe estar esperando que ella cocine. Se supone que ya están separados. Si se declara el divorcio por la culpa de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios o de gananciales suficientes o estuviese imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimentaria no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. A ver, para explicarlo mejor, si probablemente una pareja se separa y ella no puede trabajar, no puede generarse nuevos ingresos económicos, no tiene los bienes para poder solventar sus gastos, sus necesidades, y el divorcio ha sido causado por el otro, entonces el cónyuge imposibilitado o incapacitado puede pedir, solicitar una pensión alimentaria por parte del cónyuge, lo que antes se conocía como pensión por ex esposa. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez declara no debe exceder la tercera parte del salario del varón. Por ejemplo, si un varón gana 1,000 soles, entonces a ella le tienen que dar 333 soles. Pero mucho de esto ha entrado
Algunos pueden recurrir a eso bajo argucias legales, por ejemplo, ¿no? Que consigan un certificado médico en el que le digan que no puede trabajar. Bueno, estoy hablando del cónyuge, muchas veces se da en las mujeres con el respeto que se merecen, pero no vamos a dar género, simple y llanamente vamos a explicar el caso. A veces hay personas que mienten y buscan ese tipo de documentos para acceder a este, entre comillas, beneficio legal. Entre comillas, derecho legal, ¿no? O sea, el derecho de la ex esposa. Ah, tú me tienes que mantener porque yo no trabajo. Pero búscate un trabajo, pero no hay. Entonces ya se recurre a eso. Casi muy pocos jueces ya empiezan a dar eso porque lo consideran que eso es un ardid para buscar trabajo, o en todo caso lo condicionan, ¿no? Muy bien, señora, usted no tiene trabajo, su esposo tiene que darle la pensión en un lapso de 3 meses. Si durante los 3 meses usted no ha encontrado trabajo, se suspende la pensión. ¿Entiendes? Ah, ya. El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente. El indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. ¿Qué es el indigente? El indigente es el mendigo, la gente que camina, que vive en las calles. Debe ser socorrido aunque hubiese dado motivos para el divorcio por el ex esposo o por el ex cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero todas estas obligaciones cesan automáticamente cuando la persona, el alimentista, contrae nuevas nupcias, o sea, se casa de nuevo. Cuando desaparece el estado de necesidad, o sea, cuando ya encuentra trabajo, cuando está trabajando. El obligado puede demandar la exoneración y en su caso el reembolso. O sea, si este cónyuge descubre que la otra, la alimentista, está trabajando pero no le ha dicho nada y él sigue depositando, él puede solicitar la exoneración ya de ese pago, inclusive el reembolso de lo que fue dando hasta que descubrió la mentira. ¿Entiendes? O sea, ya son argucias legales. O sea, por eso se recomienda que las personas debamos estudiar, debamos trabajar. ¿Para qué? Para que no tengamos que caer en estas situaciones lamentables en muchos casos. Muy lamentables. ¿Entienden? Ya está. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cuáles son las causales de divorcio? ¿Por qué una persona se divorcia? Hay que entender dos cosas: la separación de cuerpos y el divorcio. La separación de cuerpos es decidir separarse, pero no recurrir al aspecto legal. O sea, simple y llanamente papá y mamá deciden ya no estar juntos. ¿Sabes qué? Tú a tus cosas, yo a las mías, tú en tu cama, yo en la mía. Si quieres puedes seguir viviendo en la casa, si no, no. O si no, ¿sabes qué? Me voy a un hotel, me voy a vivir a otro sitio, pero... O sea, eso se llama separación de cuerpos. O inclusive también cuando uno de los cónyuges ya no quiere compartir vida en común por estas causales. Pero el divorcio ya es el documento que avala eso, ¿ya? ¿Cuáles son estas causales? El primero es el adulterio. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ahora este adulterio tiene que ser demostrado. Y el adulterio demostrado tiene que ser demostrado infraganti. Y ahí viene el problema. Muchas parejas no pueden demostrar que su pareja les es infiel. Porque entrar a un hotel con otro hombre o con otra mujer que no es tu pareja no es adulterio. Para que sea declarado adulterio los tienes que encontrar infraganti, en el mismo acto, ipso facto. ¿Entiendes? Ahora, lo demás puedes acusarla de conducta inmoral, pero adulterio es que los hayas encontrado infragante. Un poquito difícil, a salvo que les hayas hecho un seguimiento, pero bueno, ya son situaciones. La violencia física o psicológica, conocida como sevicia. La violencia física a través de los golpes entre los cónyuges y la psicológica a través de insultos, ofensas, menosprecios, indiferencia. La indiferencia también es violencia psicológica. El hecho de que mamá no le hable a papá o papá no le hable a mamá es violencia
violencia psicológica. Estas son conocidas como se dice. Entonces, si hay violencia en el hogar, ¿puede haber causal de divorcio? Sí. ¿Causal de separación de cuerpos? Sí, definitivamente sí. 3. El atentado contra la vida del cónyuge. En el atentado contra la vida del cónyuge tenemos que tener presente que aquí se establece o se habla el famoso feminicidio. Pero mucho cuidado porque también puede haber un viricidio. Es el atentado contra el esposo. El feminicidio, o también llamado uxoricidio, es contra la mujer. Pero también hay casos, muchachos, de varones que han sido víctimas de eso. ¿Ok? Muy bien. 4. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. O sea, que la pareja haya perdido el respeto entre sí, que se ofendan, se insulten y se humillen inclusive hasta en la vía pública, que la vida sea totalmente insoportable, que ya no se soporten, que ya no se aguanten, que papá y mamá no se toleren para nada. Entonces hay ahí causal de divorcio o causal de separación de cuerpos. ¿Okay? 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos exceda este plazo. Por ejemplo, papá salió a comprar pan en esta época del coronavirus y no regresó. Pasan 5 meses y papá dice, no, es que estaba en cuarentena y no podía salir, toque de queda. ¿Tu mamá le creería? No, ¿puede haber causal de divorcio? No, porque solamente han pasado 5 meses. Pero si él se desaparecía 2 años, ahí sí. Ahora, se desapareció 5 meses, pasa un año y al año siguiente vuelve a desaparecerse otros 8 meses. ¿Puede sumarse? Sí, ya no se ha desaparecido 8 meses, se ha desaparecido 13 meses. Los 5 meses que desapareció hace un año más los 8 meses que desapareció ahora. Se van sumando 24 meses, que son los 2 años. La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Que papá o mamá hayan perdido la dignidad y que estén actuando de una manera desagradable. Por ejemplo, papá alcohólico y mamá chismosa, metiche, escandalosa, o que ya haya cometido actos de infidelidad, de engaño, de traición y de conductas deshonrosas. Ahora también tenemos que ver a qué le llaman deshonra, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy lamentable los conceptos que se tienen sobre eso. Para algunas personas es algo normal, por ejemplo, para muchos padres de familia es algo normal que te vayas a tomar todos los fines de semana. Y para algunas mujeres es algo normal salir a tomar un cafecito con un amigo. Entonces hay que ver hasta qué punto le llaman honra o deshonra a esas actitudes. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias tóxicas. En otras palabras, que empieces a drogarte, pero dice injustificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el consumo de esas sustancias no tengan justificación. Pero si probablemente esas sustancias tú las tienes que consumir porque tienes una enfermedad grave y necesitas controlarlo, entonces no es una causa de divorcio, o de separación de cuerpos o divorcio. Pero si las estás consumiendo simple y llanamente porque te gustan o porque quieres, entonces ya hay un uso habitual. Entonces no se procesa. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Esto también es una prueba del adulterio. Antes él no tenía SIDA, se casó, pasaron 3 años y ahora él tiene SIDA. Y por consiguiente la esposa también. Entonces, ¿cómo contrajo esa enfermedad? Pues lo más probable es con relaciones extramaritales o con prostitutas. Y esto generaría una causal de divorcio automático. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.
O sea, cuando mamá o papá salen del closet. En esas situaciones ya pues, se pone un poco raro de que haya preferido su orientación sexual, la homosexualidad. En el caso de los varones se ve un poquito más desagradable. ¿Por qué? Porque tienen que tener conductas femeninas. En caso de la mujer, a veces dos mujeres abrazadas, agarrándose de la mano, no llama mucho la atención. Volvemos a lo mismo, también es cuestión de conceptos e interpretaciones. Condena por delito doloso a pena privativa de la libertad por más de 2 años. Se llama delito doloso a delitos graves, a crímenes, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, violaciones, asociación ilícita para delinquir, bandas, etcétera. O sea, a eso se refiere delitos dolosos. Pero, por ejemplo, incumplimiento de contratos, pensión alimentaria no es un delito doloso. Papá puede ir preso por pensión alimentaria de un hijo extramarital, pero mamá no le puede pedir el divorcio por eso, porque no es un delito doloso. O sea, no se acogerían al ítem 10. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Volvemos a lo mismo, que ya no se toleren. Imposible, es imposible vivir contigo, ya no te soporto. Pero tiene que estar probada, o sea, tiene que haber pruebas de que ya es insostenible. Su palabra tampoco. Pero ¿qué debe hacer? ¿Qué sé yo? Grabar situaciones que demuestren de que sí, pues es insoportable la vida. ¿Ok? Ya. 12. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo interrumpido de 2 años. Dicho periodo será de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores. O sea, la separación de hecho es que ellos se acuerden separarse, pero en un periodo ininterrumpido de 2 años. Y de 4 si es que hubieran hijos menores de edad. O sea, bebés, niños. Entonces, eso se llama separación de hecho. Simple y llanamente deciden cada quien vivir por su lado, pero siguen casados. Y por último, la separación convencional después de transcurrir 2 años de la celebración del matrimonio. O sea, solo aplica la separación de cuerpos, pero no es causal de divorcio. ¿Por qué? Porque el Estado debe proteger al niño, a la mujer, al anciano, a la familia en estado de abandono. Por lo tanto, no se puede aceptar la separación convencional como divorcio. O sea, no puede, nadie te divorcia después de haberte casado 2 años, nadie. Salvo que hayan otros atenuantes como los que he mencionado arriba. Lo que sí se puede hacer es una separación de cuerpos. Se les recomienda que se separen por 6 meses, tratamiento psicológico que puede determinar el juez, pero no divorcio. Eso con la finalidad de proteger y mantener la familia. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La estás entendiendo? Correcto, muy bien. Vámonos a la práctica y finalizamos nuestra clase de hoy. ¿Ok? La viuda no podrá contraer matrimonio o nupcias mientras no transcurran 300 días. Muy bien. 300 días. Legalmente no pueden casarse. Los sordomudos, o sea, si el sordo puede expresar su voluntad, sí se puede casar, es sordo, pero no es torpe, puede casarse. Los primos hermanos sí pueden casarse, son de 4º grado. Los convivientes sí pueden casarse. Los dementes, ¿no? Pues son personas que han perdido el discernimiento, y un impedimento para casarse es haber perdido el discernimiento, o sea, la capacidad de razonar coherentemente. Se les toma un examen psicológico para determinar eso. ¿Okay? 3. La viuda no puede contraer nuevo matrimonio, en tanto no transcurren por lo menos 300 días de la muerte de su marido, salvo en qué situaciones, ya te lo he dicho. Si la viuda no pasan los 300 días, entonces no puede casarse. Pero si la viuda demuestra de que no está en estado de gravidez, en estado de gestación, o sea, no está embarazada y lo puede demostrar con un certificado médico válido, entonces puede contraer matrimonio antes.
sea, ¿por qué los obligan a 300 días? Por la probabilidad. Mira, 300 días son casi 10 meses de embarazo. Por la probabilidad de un embarazo. Que el difunto haya dejado embarazada a la viuda antes de fallecer. Y que esto haya provocado que se tenga el riesgo de generar problemas de paternidad. Porque si la viuda se vuelve a casar, ya estando embarazada y el nuevo cónyuge no lo sabe, entonces puede pedir la nulidad del matrimonio porque se ha visto engañado. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora, ¿y en qué situaciones sí se puede casar? Que ya no vivía con su marido, o sea, que ya no haya vida en común, o sea, ella puede demostrar que se divorció o que se separó, separación de cuerpos, más de 300 días a la muerte del cónyuge. Ejemplo, que papá y mamá se hayan separado, ya pasó 300 días y mamá demuestra de que no, yo estoy separada de mi esposo hace 10 meses. Ya entonces puedo casarme, sí, ¿por qué? Porque no estoy embarazada. Si estoy embarazada, no es de él. ¿Por qué? Porque yo estoy separada hace más de 10 meses. Ahora sí me dejo entender. Listo. Si Pedro compró una casa antes de casarse con Rocío y al cabo de 5 años se divorcian, ¿a quién le corresponde la casa según patrimonio? Vamos por partes. Si Pedro se casó, compró la casa antes de casarse, la casa es de Pedro. Si Pedro compra la casa estando casado con Rocío, la casa es de ambos. ¿Entiendes o no? Ahora, ¿qué dice? Compró una casa antes de casarse. Ahora, algunas parejas pueden aceptar la sociedad de gananciales con bienes antes del matrimonio. Los bienes fueron adquiridos antes del matrimonio. ¿Entiendes o no? Ya. Y algunos lo unen y dicen, no, pues todo lo mío es tuyo. Error. Entonces, lo que es antes del matrimonio es tuyo. ¿Entiendes? Solamente la sociedad de gananciales son todas aquellas cosas que se adquieren en el matrimonio. Por lo tanto, dice antes de casarse, entonces la casa le pertenece a Pedrito. Pedro es el único dueño. Respecto a la sociedad de gananciales, elija la alternativa correcta. ¿Puede cambiarse durante el matrimonio? Sí, puede cambiarse. Ya está lo correcto. Se puede pasar a separación. 6. Del texto completa los espacios en blanco. La sociedad de gananciales es el régimen económico que nace como consecuencia del matrimonio. Buscamos, no hay ninguno, la E. Consecuencia del matrimonio, por lo que los futuros pueden optar libremente por bienes gananciales o separación de patrimonio. La respuesta a la pregunta número 6 es la alternativa E. 7. Según el artículo 333 del Código Civil, son causas de separación de cuerpos excepto, las que hemos mencionado arriba. Adulterio sí, injuria grave sí, sevicia sí, consumo de drogas injustificada sí, representación legal no. La representación legal es que papá vaya a las reuniones del hijo, que mamá represente al hogar, etc. Ya que el recibo de luz esté a nombre de uno de ellos. Eso se llama representación legal. Del texto, Camila y Juan decidieron casarse bajo el régimen de separación de patrimonios, cada uno con sus cositas. Identifica qué requisito necesitan para poder conservar tal decisión. Lo que necesitan es presentar al juez una relación de sus bienes, o sea, aquellas cosas que les pertenecen antes de casarse. ¿No recuerdo? La respuesta a la pregunta 8 es la alternativa E. Hilda acabó de enviudar después de 20 años de matrimonio. ¿Reconoce qué tiempo debe esperar para que se vuelva a casar? Ya lo hemos dicho. ¿Cuánto? Muy bien. 300 días. Y por último, para irnos, columna A, columna B, separación de hecho y adulterio. Corresponden las causas de separación. Los dos no son determinantes, uno de ellos es determinante.
¿Ves? ¿No es una causal? Sí es una causal. ¿Ahí son causales? Sí son causales. Están en el Código Civil. Listo, muchachos. Respuesta a la pregunta 10, la alternativa C. Esperando que estén cumpliendo las normas que establece el gobierno. Dios mediante, esperemos que todo esto se solucione. Saben que los extraño. Ya tendremos tiempo para vernos. Un abrazo cordial para ti y tu familia. Y conmigo será hasta otra ocasión. Bye, cuídate.